La noche había sido un bálsamo imperfecto para sus cuerpos agotados y sus emociones desbordadas. Aún así, con la llegada del amanecer, Haeso finalmente encontró la claridad suficiente para atender las heridas de Taeha. Con manos delicadas fue aplicando el medicamento, tratando de ser precisa, evitando hacerle daño. Cuando terminó, sintió la necesidad de darle un espacio para que pudiera cambiarse. Una distancia prudente que intentaba mantener incluso cuando su corazón empezaba a perder la batalla. Taeha insistió en que se quedara, pero ella declinó con firmeza, aferrándose a la idea de no cruzar un límite que la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Él comprendió de inmediato que no era un rechazo, sino un intento desesperado de protegerse. Por ello decidió no presionarla. Sabía perfectamente que, en ese punto de la relación, la paciencia era la única herramienta que tenía para acercarse a ella sin romperla. Una vez quedó solo, Taeha comenzó a vestirse con calma. Cada movimiento era medido, casi ritual. Abrochó los botones de su camisa, alisó el cuello con cuidado y tomó su corbata entre las manos. Mientras la anudaba, una idea traviesa cruzó su mente. Sin pensarlo dos veces, deshizo el lazo recién formado y avanzó hacia el salón donde Haeso aguardaba en silencio. Se detuvo frente a ella, mostrando una torpeza cuidadosamente ensayada, como si aquel accesorio se le resistiera de forma inocente, y le pidió ayuda para atar su corbata. Haeso lo observó, sorprendida de que alguien tan meticuloso pudiera fallar en algo tan simple. Intentó descifrar el misterio de cómo había logrado hacer el nudo antes, pero la explicación que recibió solo generó nuevas inquietudes. Alguien más lo había hecho por él. Hubo un instante de silencio frío y ligero durante el cual Haeso imaginó la presencia de otra persona en su vida. Alguien lo suficientemente cercana como para haberle ayudado antes. Quiso preguntar, pero prefirió enterrar aquel pensamiento antes de que tomara forma. Para ahuyentar sus dudas, tomó la corbata entre sus dedos y le indicó que se inclinara ligeramente. Taeha obedeció sin cuestionar. En esa mínima distancia, sus respiraciones se mezclaron y el aire adquirió un peso distinto, casi eléctrico. Haeso comenzó a formar el nudo con precisión, concentrándose en la tela para evitar perderse en la intensidad de su mirada. Fue entonces cuando Taeha, con la naturalidad de quien lo siente todo sin decirlo, dejó caer un comentario que insinuaba una cercanía propia de una pareja de recién casados. Haeso lo comprendió de inmediato, y para evitar que siguiera alimentando aquella fantasía, ajustó el nudo con un tirón firme. Pero lejos de incomodarlo, el gesto solo despertó la parte más atrevida y seductora del joven, quien inclinó su rostro apenas lo necesario para permitir que un susurro escapara de sus labios, cálido y provocador. Aquella petición leve, casi imperceptible, se deslizó por la piel de Haeso como una corriente peligrosa. Por un instante su mente quedó suspendida.
No era el roce de sus cuerpos lo que la intimidaba, sino la cercanía emocional que, sin darse cuenta, los había envuelto. Había comenzado a desarrollar un apego profundo hacia Taeha, un lazo que se volvía cada vez más difícil de cortar. Su corazón, aún fracturado por 13 años de un matrimonio que la marchitó lentamente, no estaba listo para entregarse de nuevo. Le aterraba avanzar hacia un vínculo que pudiera destruirla otra vez. Quería protegerse, aun cuando ya estaba perdiendo el control. Con esa mezcla de temor y cariño enredada en su pecho, Haeso intentó aclarar los límites que temía ver desdibujados. Desde su propio dolor expresó que el matrimonio no era un juego ni un capricho juvenil. Él debía escoger a alguien que encajara con su vida. Alguien que mereciera caminar a su lado sin el peso de sus cicatrices. Y cuando ese día llegara, ella estaría allí para despedirlo con una sonrisa. Como si no guardara nada para sí, como si su corazón no estuviera a punto de romperse. Dicho esto, se giró lentamente y regresó a su habitación, tratando de resguardarse en la soledad que conocía tan bien. Taeha la observó marcharse, atrapado en la contradicción desgarradora de sus palabras. Le resultaba absurdo que la misma boca que había calmado sus heridas la noche anterior ahora intentara levantar un muro entre los dos. Y aún así, aquel intento de alejarlo solo conseguía enamorarlo más. Con esa forma descarada y terriblemente encantadora que ella tenía de romperle el corazón sin romperlo del todo. Esa tarde, mientras revisaba los asuntos pendientes de la empresa, Taeha se mantenía de pie junto a su secretaria, quien hacía un esfuerzo visible por concentrarse en los documentos. Sin embargo, sus ojos regresaban una y otra vez al rostro de él, incapaz de ignorar las marcas violáceas que todavía decoraban su piel. La presentación oficial del segundo hijo del presidente Taeju había causado conmoción entre los empleados. Nadie esperaba que un segundo heredero desconocido del conglomerado apareciera de la nada, mucho menos llevando consigo una colección tan evidente de heridas que desataban murmullos desde el momento en que atravesó las puertas de la oficina. Lo más desconcertante para la joven era la actitud de Taeha. Parecía llevar sus moretones con una especie de orgullo silencioso, como si aquellas marcas fueran un emblema que prefería no ocultar. Además, algo en su forma de comportarse había cambiado. Mantenía una distancia extraña con ella, una frialdad que no existía semanas atrás. La secretaria no sabía si debía interpretar aquello como simple profesionalismo o como un rechazo sutil. Fue entonces cuando el eco de unos pasos arrogantes rompió la calma del pasillo. Taeji, primogénito de la familia Beon, apareció con su extravagancia habitual, cargando un aura que mezclaba arrogancia con un brillo casi teatral. Sin previo aviso, se colocó detrás de la secretaria y comenzó a lanzar comentarios hirientes con el mismo tono irónico que siempre utilizaba para destruir a los demás sin mancharse las manos. Mencionó su perfume tan intenso que parecía invadir el aire, insinuando que tal vez intentaba llamar la atención de alguien.
El rostro de la joven se tiñó de vergüenza, y tras balbucear algunas excusas se retiró rápidamente dejando tras de sí un rastro de incomodidad. Cuando quedaron solos, Taeji volvió su atención hacia su hermano menor. Lo rodeó con un abrazo calculado, lleno de falsedad y fingida fraternidad, mientras sus ojos recorrían el rostro herido de Taeja con una mezcla de curiosidad y desprecio disfrazado de afecto. Quiso provocarlo, insinuando que alguien debía estar cuidando de él o preocupándose por su apariencia desaliñada. Sin embargo, Taeja permaneció impasible, continuó su camino sin responder, demostrando que ya había aprendido que cualquier palabra dirigida a su hermano solo alimentaba su crueldad. Taeji lo observó alejarse y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Verlo golpeado le generaba una satisfacción visceral, una especie de triunfo perverso. Aquel rostro inflamado era una prueba silenciosa de que su hermano, por muy calculador que fuera, no era intocable. Algo había ocurrido, y Taeji estaba convencido de que el origen de ese conflicto tenía nombre de mujer. Horas más tarde convocó a su guardaespaldas para asignarle una tarea especial. Deseaba descubrir la identidad de la pareja sentimental de su hermano menor. El hombre se sorprendió, no tenía conocimiento alguno de que existiera una mujer en la vida de Taeja. Pero Taeji, exhalando el humo de su cigarrillo con un gesto lento, explicó que el comportamiento reciente de su hermano dejaba demasiadas pistas. Esa mirada perdida, el aire melancólico, la agresividad contenida, la obsesión silenciosa. Todo aquello solo podía ser provocado por un afecto que no sabía controlar. Por esa razón, Taeji estaba decidido a encontrar a esa mujer. Estaba convencido de que era la única grieta en la armadura emocional de Taeja, y por lo tanto la herramienta perfecta para vengarse de él. Sin embargo, también sabía que no podía moverse sin cuidado. Acecharlo directamente sería demasiado obvio. Lo más prudente era comenzar a reunir información desde los bordes, explorando a las personas que naturalmente pertenecían a su entorno, pero que él pasaba por alto. Amigos antiguos, rostros olvidados de la universidad, pequeños círculos que podrían guardar secretos valiosos. Porque si había algo que Taeji conocía bien, era la verdadera naturaleza de su hermano. Bajo aquella fachada de discreción y nobleza se escondía un temperamento sensible, inestable y profundamente marcado por años de vivir bajo la sombra, ignorado incluso por su propia familia. Ese abandono había deformado sus instintos, alimentando en él una aversión bestial al rechazo, una ferocidad emocional que incluso su hermano mayor prefería no despertar. Con esa convicción oscura asentándose en su pecho, Taeji comenzó a mover sus piezas en silencio, decidido a exponer la verdad que Taeja llevaba años ocultando. Mientras tanto, Taeja avanzaba por los pasillos de la empresa acompañado por varios jefes departamentales. Su semblante permanecía sereno, pero las contusiones marcadas en su piel hablaban por él.
Aquellas heridas, lejos de restarle presencia, parecían intensificar la fuerza que irradiaba con cada paso. Su figura imponía respeto, admiración y también una sombra de inquietud que hacía que muchos apartaran la mirada apenas él pasaba. Entre quienes lo observaban con detenimiento se encontraba Yuji, una joven empleada que no podía evitar quedar atrapada por la gravedad magnética de Taeha. Para ella, su rostro herido no lo hacía ver vulnerable, sino peligrosamente atractivo. Fantaseaba con la idea de ser la mujer capaz de despertar esos ojos apagados, de experimentar un romance arrebatado, impulsivo y cargado de riesgo a su lado. Pero aquella fantasía se quebró cuando su compañera la devolvió a la realidad, con la crudeza de quien ya ha visto de cerca la vida que esconden los altos escalafones sociales. Le recordó que los Shaebol no ofrecían historias románticas, sino vínculos efímeros, utilitarios e impersonales. La riqueza solía comprar compañía, no cariño. Y al final, sin importar cuántas mujeres se cruzaran en su camino, solo una heredera adecuada compartiría su apellido, escogida a conveniencia y no por emoción. Para rematar, mencionó la figura temible de la directora Baek, esposa del presidente Taeju. Una mujer cuya sola presencia impone miedo y obediencia. Nadie en su sano juicio se atrevería a enfrentarse a una suegra así. Tras esa conclusión amarga, ambas jóvenes coincidieron en que la mujer destinada a convertirse en la esposa de Taeha no tendría una vida llena de privilegios, sino un camino inevitablemente marcado por el sufrimiento y la soledad. Mientras esas conversaciones se deshilaban lejos de él, Taeha sacó su teléfono con la intención de escribirle a Haeso. Le envió un mensaje breve acompañado de 3 stickers de lobitos. Un gesto sencillo, pero cargado de un afecto que no sabía expresar en palabras. Sin embargo, la respuesta no llegó de inmediato. Los minutos avanzaron con el ritmo lento y tenso que solo conoce quien espera ser correspondido. Cuando por fin su teléfono vibró, lo recibió con la anticipación de un niño herido buscando consuelo. Aún así, al abrir el buzón se encontró con la frialdad habitual de Haeso. Sus palabras cuidadosamente medidas mantenían una distancia nítida entre ambos, como si ella insistiera en trazar fronteras invisibles cada vez que él intentaba acercarse. Aquella manera constante de responder, casi como un reflejo defensivo, volvió a herirlo más de lo que él estaría dispuesto a admitir. En ese instante, las frases de Haeso resonaron en su memoria con una nitidez punzante. Su insistencia en que buscara a una mujer adecuada, alguien que encajara con su entorno, alguien que pudiera pertenecer a su mundo sin romperse en el intento. Era obvio que ella estaba dispuesta a alejarse, incluso si eso implicaba negarse a sí misma. Pero para Taeha rendirse nunca había sido una opción. Aunque sus labios fueran capaces de pronunciar palabras tan frías, él solo quería aferrarse a ellos. Aunque sus rechazos lo hirieran, deseaba permanecer a su lado, aun si el proceso terminaba por destruirlo por completo.
Para él, amar a Haeso no era una decisión lógica ni prudente. Era una necesidad visceral tan profunda que lo consumía incluso en silencio. Y mientras caminaba entre ejecutivos y pasillos iluminados, llevaba consigo la certeza obstinada de que no retrocedería, sin importar cuántas veces ella intentara empujarlo lejos. A la mañana siguiente, mientras Hwa-yeon se lamentaba de su propia mala fortuna en el amor y de no tener con quién compartir la llegada de la primavera, algo llamó su atención desde el exterior de la floristería. Un hombre desconocido aguardaba frente al escaparate, inmóvil, con la mirada clavada en el interior del local. Su quietud era tan tensa que parecía sostener el aire alrededor de él. No era un cliente habitual, ni su rostro le resultaba familiar, y la forma obsesiva en que observaba el lugar le provocó una inquietud inmediata. Por un instante, Hwa-yeon pensó en acercarse, quizá para ofrecerle ayuda. Quizá para preguntarle si deseaba comprar flores. Pero sus planes se desvanecieron en cuanto escuchó la pregunta directa del joven. Estaba interesado en la mujer que atendía el mostrador. Buscaba a Haeso. La molestia se apoderó de Hwa-yeon de forma casi visceral. Su ceño se frunció y la impaciencia se filtró en cada gesto mientras le indicaba que si quería hablar con ella debía hacerlo personalmente. Aún así lo despidió de manera tajante, asegurándole que su compañera ya tenía novio. Aquel comentario no solo era una advertencia, sino una sentencia fría lanzada como una piedra. Tras dedicarle una mirada cargada de desprecio, regresó al interior de la floristería sin esperar una respuesta. Dentro se detuvo un momento, debatiéndose entre advertirle o no a Haeso del extraño que la observaba desde fuera como si fuese un depredador midiendo a su presa. Pero sus dudas se diluyeron al escuchar cómo su jefa comenzaba a elogiar el notable cambio de imagen que Haeso había tenido en las últimas semanas. Era evidente que algo había despertado en ella recientemente. Una chispa distinta. Una luz nueva que se reflejaba tanto en su mirada como en la manera en que combinaba sus prendas con estilo llamativo e inesperadamente elegante. La envidia golpeó con fuerza el pecho de Hwa-yeon. Era imposible no relacionar aquella transformación con el misterioso chico de las rosas. Ese joven que parecía rodear a Haeso con atenciones constantes, como si protegiera cada uno de sus pasos. Aquella idea la irritó aún más. Haeso aparentemente tenía quien la cuidara y quien la impulsara a brillar. No necesitaba a nadie más velando por ella, y ciertamente no necesitaba a Hwa-yeon. Mientras la conversación continuaba repleta de elogios hacia la radiante apariencia de Haeso, Hwa-yeon decidió intervenir. Sus palabras se deslizaron con suavidad, pero estaban teñidas de un veneno sutil casi imperceptible. Comentó que Haeso debía sentirse agradecida por tantos regalos. Que si realmente existía un sentimiento recíproco, lo más adecuado sería corresponder con detalles. Añadió que, independientemente de la diferencia de edad, era importante mostrar interés en la otra persona.
De lo contrario, podía parecer que la relación se sostenía solo porque una de las partes recibía atenciones sin ofrecer nada a cambio. Y eso, insinuó, podía convertirla en una mujer egoísta. Al escuchar aquellas palabras, Haeso bajó la mirada, como si el peso de la culpa cayera de improviso sobre ella. Un extraño malestar se acomodó en su pecho. Tal vez, pensó por un instante, Hwayo no estaba del todo equivocada. Tal vez ese cariño que tanto la protegía requería algo más que silencio, dudas y distancia. Al salir del trabajo, las palabras de Hwayeon continuaban aferradas a la mente de Haeso como una sentencia inevitable. No importaba cuánto intentara distraerse. Aquella insinuación, esa ligera acusación disfrazada de consejo regresaba a ella una y otra vez, clavándose en su pecho como una espina. Alguna vez se había prometido no acostumbrarse a recibir nada. Ni regalos sinceros, ni gestos amables, ni afecto que se ofrecía como un obsequio. Años atrás había aprendido con dolorosa claridad que todo lo que se entrega sin pedir nada a cambio puede desaparecer de un día para otro. Y aunque ahora sentía que el cariño de Taeha parecía pertenecerle de forma casi natural, su experiencia le susurraba que tarde o temprano aquel sentimiento se desvanecería, escapando entre sus dedos como arena que no se puede retener. Aún así deseaba corresponder. Quería devolver, aunque fuera un poco, de todo lo que él le daba sin pedir explicación. Pero, ¿qué podía ofrecerle? ¿Qué detalle podía tener hacia alguien como él? Durante unos minutos analizó diferentes posibilidades. Ropa, accesorios, algo significativo, pero nada parecía adecuado. Con su figura, cualquier prenda le quedaría bien. Con su estilo, cualquier objeto sería irrelevante. Y de pronto, como un golpe silencioso, la mente de Haeso quedó en blanco. No sabía absolutamente nada sobre sus gustos. Su relación había nacido de algo diminuto, casi trivial. Una coincidencia que los empujó uno hacia el otro sin previo aviso. Pero la presencia atrevida y tempestuosa de Taeha se había instalado en su vida sin pedir permiso, rompiendo lentamente el duro muro de prejuicios y autoprotecciones que ella había construido durante años. Había aparecido con gestos pequeños, detalles inesperados, palabras suaves que perforaban lo que ella creía imposible de mover. Así, sin darse cuenta, él fue ocupando un espacio en su corazón que ella jamás planeó abrir. Mientras caminaba, recordó la primera imagen que tuvo de él. Taeha solía vestir de manera distinta cuando se conocieron, juvenil, urbano y despreocupado. Parecía un muchacho que vivía el presente sin pensarlo demasiado. Pero ahora lucía impecable, con trajes que resaltaban una presencia elegante casi intimidante. Pensó que quizás era parte de su crecimiento personal. Después de todo, había conseguido un nuevo trabajo. Y quizás se estaba esforzando por causar una buena impresión en su entorno profesional. Sin embargo, esa reflexión la llevó a una pregunta que jamás se había formulado. ¿Qué tipo de trabajo tenía Taeha? Nunca se lo preguntó, y él nunca habló de ello.
La duda abrió de pronto una grieta en su tranquilidad. Como una sombra que se desliza entre los recuerdos, una sospecha comenzó a tomar forma. Taeja había aparecido en su vida por pura coincidencia, o eso había creído. Luego comenzó a acercarse casi con una precisión silenciosa hasta ganarse su confianza. Después su amistad se transformó en algo más, y ella se entregó con una facilidad que ahora le hacía temblar. Se dejó envolver por su alegría, por su calidez, por el modo en que aliviaba esa soledad que había cargado durante 13 largos años. Gracias a él los días se hicieron menos pesados, y los recuerdos antiguos, los que la habían quebrado, parecían por primera vez retroceder ante la luz de algo nuevo. Pero mientras avanzaba por la calle, la verdad más amarga emergió desde el fondo de su memoria. Por mucho que Taeja se esforzara en formar parte de su vida, siempre le había parecido sospechoso. Como una voz suave que se colaba entre risas, un murmullo que no sabía de dónde provenía, pero que siempre estaba allí, insistiendo. Algo en Beon Taeja era extrañamente sospechoso. Algo que Haeso, por más que intentara ignorar, ya no podía seguir pasando por alto. Haeso había renunciado a su antiguo empleo en la tienda de conveniencia buscando un respiro, un fragmento de vida en el que pudiera sentirse menos asfixiada. Pero la tranquilidad duró poco. En cuestión de semanas volvió a necesitar dinero extra para cubrir sus gastos diarios. A pesar de que el alquiler de su actual vivienda era considerablemente más bajo que el promedio, la idea de permanecer allí comenzó a resultarle cada vez más insoportable. Desde que Minxiol irrumpió en su casa para golpear a Taeja, la sensación de inseguridad se había convertido en una sombra permanente. La sola posibilidad de que su ex esposo volviera a irrumpir en su vida, esta vez para dañarla a ella o a Taeja, la paralizaba. Y aunque evitaba admitirlo en voz alta, sabía que había llegado el momento de marcharse, de abandonar un espacio que había sido testigo silencioso de su deterioro. Un lugar en el que su vida se había marchitado lentamente. Esa determinación no nació de un deseo egoísta, sino del impulso de proteger a Taeja. Por mucho que hubiera algo en él que despertaba dudas y sospechas, una certeza se mantenía firme. Taeja era una buena persona. Alguien que no merecía cargar con los restos de un pasado que no le pertenecía. Alguien que no debía pagar por las cicatrices que otro hombre dejó en su piel y en su memoria. Impulsada por ese sentimiento, tomó una segunda decisión. Aquella noche, cuando se encontrara con él, pensaba entregarle un regalo. No solo para compensar cada detalle, cada gesto y cada acto silencioso de cuidado que él le brindaba, sino también como una forma de dar un paso adelante. Un pequeño gesto de reciprocidad que ella había evitado durante demasiado tiempo. Además, por fin reuniría el valor de preguntarle sobre su trabajo. Ese vacío en su historia que siempre había esquivado. Con esa idea en mente, se dirigió al distrito comercial. Entre las vitrinas y las luces cálidas de la tarde, ingresó en una tienda de ropa y buscó a la dueña para pedirle una recomendación. Necesitaba un regalo para hombre.
Y por más que Taeha fuera 10 años menor que ella, ya no podía considerarlo un niño. No después de lo que él le había demostrado con una claridad desarmante en la intimidad de su habitación. Solo el recuerdo bastó para que sus mejillas ardieran sin control, incapaz de contener el rubor que se extendía lentamente por su rostro. Al mismo tiempo, sin que ella lo advirtiera, alguien la observaba desde cerca. Una presencia discreta, casi imperceptible, que la seguía desde antes de que entrara a la tienda. La dueña, ajena a todo, sonrió con entusiasmo y comenzó a hacer preguntas. Quería conocer la apariencia del joven para elegir algo adecuado. Haeso, avergonzada y sin saber cuánta información debía revelar, lo describió de manera escueta y poco precisa. Dijo que era alto, de complexión fuerte y que solía vestir colores oscuros. La mujer, con una imaginación más viva de lo necesario, construyó mentalmente un retrato completamente alejado de la realidad. Pero aún así pareció tener suficiente para buscar entre los percheros una prenda que encajara con esa imagen. Con rapidez seleccionó una camisa negra adornada con un estampado floral extravagante. Haeso la tomó entre sus manos con un atisbo de duda. Su propio sentido de la moda nunca había sido brillante, pero sabía que Taeha solía destacar con cualquier cosa que se pusiera. Y aunque no estaba segura del todo, pensó que tal vez aquella camisa tan llamativa como inesperada podría agradarle. Así que, sin nada más que considerar, decidió comprarla. Salió de la tienda con la bolsa en las manos, sintiendo como el peso ligero del regalo contrastaba con la inquietud que comenzaba a crecer en su pecho. Caminó por la calle sin sospechar que la misma figura que la había observado antes continuaba siguiéndole los pasos, como una sombra que aguardaba el momento oportuno para revelarse. A kilómetros de distancia, Taehi continuaba con su silenciosa investigación, empeñado en descubrir algún rastro útil del pasado de su hermano menor. Con paso firme se presentó en la universidad donde Taeha había estudiado, ocultando sus verdaderas intenciones tras la máscara pulida de un supuesto reclutador de una empresa de entretenimiento. Mostraba la fotografía de Taeha como quien busca una falla en la superficie de una piedra preciosa. Esperaba que, entre tantos estudiantes, alguien revelara un escándalo oculto, alguna conducta inapropiada, una sombra que desentonara con la imagen perfecta que su hermano siempre proyectaba. Pero a medida que avanzaba entre los pasillos, la frustración comenzaba a anudarse en su pecho. Cada persona que reconocía el rostro de Taeha lo hacía con una sonrisa cálida y un comentario favorable. Todos parecían recordar a un joven querido, admirado, disciplinado y sorprendentemente reservado. Ningún escándalo, ninguna enemistad, ninguna relación controversial. Nadie recordaba haberlo visto con una mujer, nadie tenía una historia comprometedora que ofrecer. Cada elogio se clavaba como una espina en la paciencia de Taehi. Aquella perfección inquebrantable que tanto lo irritaba volvía a manifestarse en boca de desconocidos.
Finalmente abandonó la búsqueda con el ceño fruncido y un amargo sabor en la lengua. La universidad no sería el lugar donde desenterraría la verdad. Pero el instituto, quizás allí, entre recuerdos adolescentes y rivalidades inmaduras, se encontraría alguien dispuesto a hablar. Alguien que odiara a Taeha lo suficiente como para romper ese halo impecable que lo rodeaba. Mientras Taehi se hundía en sus propias conclusiones, Haeso avanzaba por las calles de su distrito, caminando hacia su encuentro con Taeha. Y fue solo después de varias cuadras que una sensación inquietante comenzó a recorrerle la espalda. La presencia persistente de alguien detrás de ella. Esa presión silenciosa que solo quien ha sido rota antes puede identificar al instante. Sin dudarlo, sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Taeha pidiéndole adelantar su encuentro. Con el corazón alerta, decidió modificar su ruta. Caminó por calles menos transitadas, giró esquinas al azar. Probó pasos lentos y pasos más rápidos y aún así el mismo peso seguía detrás de ella. No tardó en confirmarlo. Aquel hombre la estaba siguiendo. El miedo comenzó a palpitarle en el pecho, creciendo como una marea que amenazaba con desbordarse. Pero no quiso seguir huyendo. Respiró hondo, apretó los dientes y se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, eligió enfrentar al peligro en lugar de ceder ante él. Se giró bruscamente clavando la mirada en el sujeto que la seguía. El hombre levantó las manos en un falso gesto de inocencia. Dijo que la había visto por casualidad, que su belleza lo había cautivado, que solo quería pedir su número. Sus palabras pretendían sonar amables, pero su sonrisa tenía un matiz que la estremecía. Algo en su comportamiento era demasiado insistente, demasiado seguro de sí mismo como para confiar en él. Con cortesía tensa, Haeso rechazó su acercamiento y se dispuso a continuar su camino. Pero su brazo se vio detenido de golpe. El sujeto la sujetó por la muñeca con una fuerza que no coincidía con la sonrisa suave que intentaba aparentar. Su voz cambió de tono, volviéndose arrogante, casi insultante. Mencionó su empleo, su estatus social, como si creyera que cualquier mujer debería sentirse afortunada por recibir su atención. Luego, con una mirada desdeñosa, dejó caer comentarios sobre su edad y apariencia, convencido de que podría arrinconarla emocionalmente. Durante un instante, la mente de Haeso quedó en blanco. Aquel miedo familiar quiso atraparla de nuevo, paralizarla como tantas otras veces. Pero algo dentro de ella se negó. Quizá era la certeza de que Taeha llegaría pronto. O quizá era simplemente que ya estaba cansada. Harta de ser la mujer que siempre retrocede, la que calla, la que tiembla. Y entonces, por primera vez, su valor brotó sin pedir permiso. Con un tirón firme se soltó de la mano del hombre y alzó la voz con determinación. Sus palabras fueron un golpe certero, claras y afiladas. Le dejó en claro que no estaba interesada, que era una mujer divorciada con demasiada experiencia para dejarse manipular por elogios torpes o humillaciones disfrazadas.
Afirmó sin miedo que nada en él, ni su clase, ni su posición social la impresionaba. Y menos aún cuando ella estaba saliendo con un hombre más joven, más apuesto y completamente fuera de su alcance. La ira la impulsó a dar un paso atrás hasta que su espalda chocó con un cuerpo firme. No necesitó volverse para saber quién era. Una mano cálida descendió hasta su cintura en un gesto silencioso, posesivo y protector. Taeha había llegado. El ambiente cambió de inmediato. Bastó una mirada del joven para que el acosador empalideciera y retrocediera unos centímetros, como si de repente comprendiera que había cruzado una línea imposible de deshacer. Taeha no levantó la voz, no hizo un solo movimiento brusco. Su simple presencia bastó para desarticular al sujeto, pero sus ojos se suavizaron únicamente al posarse en Haeso. Se inclinó ligeramente hacia ella lo justo para que pudiese escuchar su pregunta. ¿Quién era ese hombre? ¿Y si acaso tenía intención de reemplazarlo? Haeso, avergonzada pero aliviada, negó de inmediato. No quería un escándalo, no quería violencia, solo quería irse de allí. Tomó el brazo de Taeha con firmeza y lo instó a marcharse. Sin embargo, antes de avanzar, Taeha se volvió una última vez para grabar en su memoria el rostro de aquel sujeto. Sus ojos se encontraron con los del acosador, y la mirada que le dedicó fue tan fría y cortante que hizo que el sujeto diera un paso atrás. No necesitó palabras, aquel hombre comprendió de inmediato que había cometido el peor error posible. Había intentado tocar a la mujer del hombre equivocado. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 21ª parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra sospecha en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. ¡Adiós!